Listo, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas. Campeones y campeonas, muy bien, bienvenidas. Vamos a completar, ¿cierto? La siguiente secuencia de ejercicios. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto sería, cierto, el resultado para los siguientes ejercicios? Ya está, muy bien. Empezamos, ¿cierto? Con el número 1. Listo, a ver, vamos a ver, por ejemplo, el resultado para el ejercicio número 1. Muy bien. En este caso, ¿cierto? Por ejemplo, dice, MN es bisectriz exterior, ¿cierto? Del triángulo ATM. Hallar gamma, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a hallar esa letrita, ¿cierto? Del alfabeto griego. Muy bien. Entonces, nos dice que MN es bisectriz, ¿cierto? Exterior del triángulo ATM. Entonces, profito, ¿cierto? Ese ángulo con el otro ángulo, ¿cierto? Que está a su costadito, esos angulitos son iguales. Sí, muy bien. Listo, profesor. Entonces, como esos ángulos son iguales, ¿cierto? Podemos encontrar el resultado. A ver, vamos a ver. Profesor, nos damos cuenta, ¿cierto? Que en este caso 100 más 30 se obtiene el ángulo exterior, pero dividido en dos partes iguales, ¿cierto? Entonces, 100 más 30 nos da 130 y lo vamos a dividir entre 2, ¿cierto? A ver, chicos y chicas, ¿cuánto sería, cierto? 130 entre 2. Es 65, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Entonces allí, ¿cierto? Tenemos el resultado de 65 y 65 gracias a que hay una bisectriz exterior, ¿cierto? Muy bien. Listo, profesor. Entonces, en ese problemita, ¿cierto? Nos damos cuenta, recuerdan, campeones y campeonas, ¿cierto? Recuerdan, 65, la suma de dos interiores nos da el tercero exterior. Listo. Claro, muy bien. A full tap tap, profe, claro. Campeonas, muy bien. Campeones, ya está. Entonces, ¿cierto? La suma de dos interiores nos da el tercero exterior, que en este caso sería simplemente 100, ¿cierto? Listo, profito. Despejamos, ¿cierto? Y queda 100 menos 65. Ya está. La respuesta en este caso, ¿cierto? Es porque es una bisectriz exterior, ¿cierto? Y divide en dos partes iguales. Muy bien. En dos ángulos iguales en este caso. Me parece excelente. Ahora restamos, ¿cierto? Y queda 35. Muy bien. Sí, la suma de dos interiores nos da el tercero exterior, ¿cierto? Propiedad de triángulos. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas. A ver, vamos a cumplir la primera meta de la noche. Los 2000 likes. Muy bien. A ver, si todos juntos, ¿cierto? Le damos a full, entonces con los tap tap llegaremos a los 2000 likes, ¿cierto? Aquí señalados. Muy bien. Listo, campeones. Muy bien. Campeonas, ya está. Entonces, ahora, ¿cierto? Vamos a desarrollar, ¿cierto? Muy bien. El siguiente ejercicio. Muy bien. Listo, profesor. Ya, entonces en este caso, ¿cierto? Completamos el ejercicio número 2 de la lista. A ver, profesor, ya, muy bien. En el número 2, ¿cierto? Tenemos lo siguiente, nos indica, por ejemplo, que QN, ¿cierto? Es mediana, hallar Y. Entonces, QN, ¿cierto? Es una mediana. La mediana se caracteriza, ¿cierto? Porque parte de un vértice y cae en el punto medio del lado opuesto, ¿cierto? Ya está. Muy bien. Entonces se tiene esa expresión, ¿cierto? Ya está. Entonces, por ejemplo, NP, ¿cierto? Dice que vale 18. Entonces, profesor, ¿cierto? Si NP vale 18, le escribimos 18 y el otro lado, ¿cierto? También es 18. Muy bien. Ya está, ¿cierto? Ya que es mediana. Ahora podemos afirmar, por ejemplo,
que 18 más 18, ¿cierto? Nos va a dar el valor de y más 24, ¿cierto? Entonces 18 más 18 es y más 24. Listo, profesor. Ahora, ¿cierto? Sería, por ejemplo, 18 más 18 es 36, ¿cierto? Listo, profito. Entonces, el 24 vamos a pasarlo al lado derecho, ¿cierto? A restar. Listo, profesor. Entonces, nuestra super respuestita en este caso es 12. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien. Entonces, ¿cierto? Estamos completando la siguiente secuencia de ejercicios. Muy bien. Listo, listo. Muy bien, chicos y chicas. Llegamos a la meta, ¿cierto? Logramos el objetivo. Ya está. Muy bien. Pasamos al número 3. 3, 3, 3, 3. A ver, profito, el 3. A ver, vamos a ver. Listo. Ya, profe, entonces el número 3. En el caso del número 3, ¿cierto? Después que le damos a full tap tap. Profesor, en el número 3, ¿cierto? BM es mediana. Sí, BM es mediana. ¿Recuerdas que es una mediana, ¿cierto? Segmento que parte de un vértice y cae en el punto medio del lado opuesto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, como es BM, ¿cierto? Es una mediana. ¿Eso qué quiere decir? Que divide en dos partes iguales, ¿cierto? A dicho segmento. En este caso, AC. Muy bien. Dato usado, ¿cierto? Podemos decir, por ejemplo, que AM, profesor, más AC, ¿cierto? AM más AC es 42. Hallar MC. Listo. Entonces, a MC, ¿cierto? Le vamos a asignar el valor de X, ¿sí? Y a AM, ¿cierto? También le vamos a asignar el valor de X. Ya está. Entonces, ¿cierto? En ese caso, X más X, vamos a ver. Usamos la igualdad que nos están indicando, ¿cierto? AM, profesor, ¿cierto? Más AC nos indica que es 42. Ya está. Entonces, AM, ¿cierto? Más AC tiene que ser igual a 42. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? AM, en este caso nos damos cuenta de que es X, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, al valor de AC, AC sería X más X, 2X, ¿cierto? Muy bien. Entonces se tiene AM que es X y AC que es 2X, ¿cierto? Ya está. Ahora, entonces, ¿cierto? Aquí lo igualamos a 42. Muy bien. Profesor, ¿cierto? Si sumo X más 2X, nos da en este caso, ¿cierto? 3X, ya está. 42. Muy bien. Al número 3, ¿cierto? Vamos a pasarlo a dividir con mucha alegría y nos queda 1, 14, ¿cierto? Muy bien. Si has obtenido 14, date por favor un gran abrazo, ¿cierto? Felicítate, ¿cierto? Muy bien. Claro, autoestima, chicos y chicas, muy bien. Para todos ustedes, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí pasamos al siguiente ejercicio y estamos por cumplir, muy bien, el primer listón de la noche. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, ¿cierto? En este caso pasamos al siguiente desafío, el ejercicio número 4 de la lista. Vamos a ver. Entonces, el número 4. Listo, profe. A ver, vamos a ver. El 4. ¿Cierto? El número 4 dice, por ejemplo, en un triángulo ABC, profesor, grafique el triangulito. A ver, vamos a ver. A ver, ya. Tenemos que dibujarlo más o menos de acuerdo a lo que nos indica el ejercicio, ¿cierto? El ángulo B
es 50, el ángulo C es 40. Entonces, más o menos, ¿cierto? Será el gráfico así, ¿cierto? Un triangulito más o menos así. Ahí está, muy bien. Profesor, entonces B, ¿cierto? El ángulo B le asignamos 50 grados. Muy bien. Entonces el ángulo B es 50 grados, el ángulo C, ¿cierto? ¿Cuánto sería en ese caso, campeones y campeonas? El ángulo C es 40 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces dice, luego trazar la bisectriz interior AE, ¿cierto? Este es el vértice A, entonces vamos a trazar la bisectriz interior, ¿cierto? Ahí está, rayo, ¿cierto? Que divide en dos partes iguales a un determinado ángulo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, en ese caso, ¿cierto? Si usted traza la bisectriz, va a quedar lo siguiente. Al 90, ¿cierto? Lo divide en dos partes iguales. Por lo tanto, cada ángulo será 45 grados y 45 grados, ¿cierto? Ahora sí, pues, profe, ¿cierto? Podemos encontrar con facilidad el ángulo AEB, ¿cierto? Aquí le asignamos un ángulo, por ejemplo, X, ¿cierto? Muy bien. Listo, entonces, ahora todos ustedes, ¿cierto? Pueden decir lo siguiente, si a los dos ángulos interiores les sumamos, ¿cierto? Nos da el tercer ángulo exterior, que en este caso es X, ¿cierto? Muy bien. Sumamos entonces 45 grados, le vamos a añadir 40 grados y con eso obtenemos el resultado que es 85. Muy bien. Si han obtenido 85, excelente, si no, no te preocupes, ¿cierto? Vamos a revisar el siguiente ejercicio. Muy bien. Ya tomaron, ¿cierto? Sus super apuntes. Ahora sí, completamos muy bien el siguiente desafío. Vamos a ver. El número 5. Listo, profesor. Ya, entonces, en el número 5, por ejemplo, nos dice, ¿cierto? En un triángulo PQR, la medida del ángulo P, ¿cierto? Es 20. Y la medida del ángulo R es 40. ¿Qué nos damos cuenta entonces, en ese caso, de que se trata, ¿cierto? De un triángulo obtusángulo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, si usted escribe allí, ¿cierto? El ángulo P y el ángulo R, ahí está, con mucha alegría, claro. El ángulo P, profesor, es 20 grados. El ángulo R, ¿cierto? Es 40 grados. Muy bien. Como dice la canción, ¿cierto? La cancioncita. Muy bien. Entonces, luego, ¿cierto? Trazar la bisectriz interior QF. A ver, profesor. Entonces, Q es el otro vértice, ¿cierto? Ya está, muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el ángulo Q, ¿cierto? Trazamos la bisectriz interior, que en ese caso es QF. Muy bien. Esa es la bisectriz. Entonces, podemos afirmar que le asignamos alfa y ahí le asignamos alfa, ¿cierto? Pero podemos hallar alfa, ¿sí? QFR, ¿cierto? QFR va a ser el valor de X. Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? Usando nuestras super propiedades, nos damos cuenta de que podemos hallar alfita, ¿cierto? Claro. Entonces hallamos el ángulo, la medida de alfita. Muy bien, campeones y campeonas. Entonces, 40 más 20 es 60. ¿Cuánto le falta para 180? 120. Lo dividimos entre 2 y obtenemos 60 grados y 60 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, una vez que, sí, ¿se entiende? Hemos obtenido 60 y 60. Ahora sí podemos hallar X, ¿cierto? Que la suma de dos interiores nos da el tercero exterior. 20 grados más 60 grados, ¿cierto? Es el valor de X, que en este caso es 80 grados. Muy bien. ¿Listo?
Entonces, ¿cierto? La respuesta es 80 y ahora sí pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien, vamos a ver. Muy bien. Primer objetivo, ¿cierto? Aquí decimos meta cumplida, profesor. ¿Cierto? La respuesta es 80. Muy bien. Ahora, ¿cierto? El número 6. Vamos a ver, en ese caso, el resultado, ¿cierto? Para el ejercicio número 6. Entonces dice, ¿cierto? Que AE y CF son bisectrices. ¿Sí? AE y CF son bisectrices. Quiere decir que si allí le agregamos alfa, el otro ángulo con mucha alegría es alfa también, ¿cierto? Ya está. Ahora, ¿qué más, profesor? ¿Cierto? Como CF es otra bisectriz, entonces podemos afirmar que si allí es beta, el otro ángulo también será beta en ese caso, ¿cierto? Muy bien, campeones y campeonas, ¿cierto? Ya estamos a punto de pasar la primera meta, los 2000 likes, ¿cierto? Si le damos a full tap tap, muy bien, imagínense si todos les damos, por ejemplo, a full tap tap, rebasaremos los 2000 likes, muy bien. Listo, entonces, ¿cierto? Nuestra primera meta de la noche. El valor de X, ¿cierto? Resulta de que, por ejemplo, ángulo generado, ¿cierto? Por dos bisectrices, que es X. Ese X, ¿cierto? Es 90 grados más la mitad de 70, ¿cierto? Muy bien, entonces a 70 lo dividimos entre 2 y obtenemos el valor de X, ¿cierto? Pero profesor, ¿por qué lo divide, ¿cierto? A 70 entre 2 y le suma 90 por propiedad, ¿cierto? Cada vez que se tiene, ¿cierto? Un ángulo formado por dos bisectrices en dicho triángulo, entonces X, ¿cierto? Será 90 más la mitad, en este caso, de 70, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? Podemos afirmar que 90 más 35 es 125. Muy bien. Esa es nuestra super respuesta, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí que ya tomaron sus super apuntes, vamos a pasar al ejercicio número 7, ¿cierto? Ya, muy bien. Vamos a ver entonces el número 7, ¿cierto? Aquí aplicado propiedad 90 más la mitad, en ese caso, de 70. Muy bien. Continuamos, ¿cierto? Ahora desarrollamos, por ejemplo, el ejercicio número 7 de la lista. Ahí está. Entonces, podemos decir, a ver, profesor, ¿cierto? El número 7 dice calcular BC si AM es mediana, ¿cierto? Ya está. Entonces, el número 7 vamos a trabajarlo. Miren, si AM es mediana, ¿cierto? Quiere decir que divide en dos partes iguales, ¿cierto? En este caso, al segmento BC, ¿cierto? Ojo al dato, campeones y campeonas, ¿cierto? Nos damos cuenta de que piden encontrar BC, ¿sí? Entonces, profesor, BC sería, ¿cierto? La suma de 2x menos 1 más x más 2. Ya está. Pero antes hallamos x, ¿cierto? Vamos a ver. 2x menos 1 es variadito, ¿cierto? Es igual a x más 2. Muy bien. Entonces el x, ¿cierto? Lo pasamos a restar, ¿sí? Y al menos 1 lo pasamos al lado derecho, ¿cierto? A sumar. Muy bien. Por lo tanto, aquí decimos que x vale simplemente 3. Muy bien. Esa es nuestra super respuestita, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, pasamos al siguiente desafío. Vamos a ver. Muy bien. Ejercicio, número 8. Vamos a ver cuánto sería el resultado para el ejercicio número 8. Vamos a ver. Listo, profe, ya está. Entonces, en el ejercicio número 8, por ejemplo, dice, ¿cierto? A ver, el número 8.
En el triángulo, ¿cierto? ABC, BE es bisectriz exterior. Calcular el valor de X. Ya está. Entonces, vamos a comprobar cuánto, en este caso, sería el valor de X, ¿cierto? Muy bien. Por ejemplo, ¿qué podemos tener en cuenta en ese caso? Muy bien. ¿Cierto? ¿Qué podemos tener en cuenta en ese caso? A ver, por ejemplo, decimos lo siguiente, ¿cierto? Decimos lo siguiente, que ahí está. X, ahí, sí, sí, sí. A ver, mire, X es 3, ¿cierto? Ya está. BC, profito. BC es la suma, ¿cierto? Sería, a ver, 2 por 3, 6. Menos 1, 5. Entonces, 5 y 5, ¿cierto? 5 más 5, profesor. BC es 10 solamente. Entonces, en este caso, obtenemos 10, ¿cierto? Allí un... Listo, listo, profito. Ahora sí, el siguiente, ¿cierto? En el ejercicio que estábamos completando. A ver, vamos a ver. Muy bien. Listo, profesor. Profesorcito, ya. Entonces, el número 8, ¿cierto? Decimos lo siguiente. Por ejemplo, profesor, en el triángulo, ¿cierto? ABC, BE es bisectriz exterior. Entonces, como bisectriz exterior, podemos afirmar que esos dos ángulos van a ser iguales, ¿cierto? Muy bien. Listo, profesor. Entonces, como son iguales, podemos hallarlos gracias a que está el 50 allí, ¿cierto? Muy bien. A ver, profesor, entonces, si es 50, ¿cuánto le falta para 180? Le falta 130. Pero como son iguales esos dos ángulos, entonces a 130 lo dividimos entre 2. ¿Cierto? Muy bien. Entonces allí será 65 y el otro ángulo también es 65. Listo. Ya está. Ahora, ¿cierto? ¿Qué más podemos tener en cuenta en ese caso? Fácil, ¿cierto? A ver, decimos, podemos hallar ese ángulo, ¿cierto? Sí, para que luego sumemos esos tres ángulos, ¿cierto? Y podamos obtener 180. ¿Ya? Entonces, ese ángulo, ¿cierto? Vale 5. Sí, llevo 1, ¿cierto? Sería 6, 25. Muy bien, ¿cierto? ¿Por qué, profesor, es 25? Porque el ángulo llano, ¿cierto? Es 180 y allí se tiene 155. Por lo tanto, el ángulo que está a su costado es 25. Muy bien. Nos damos cuenta, ¿cierto? De que la suma de dos interiores da el tercero exterior. Por lo tanto, podemos afirmar que 25 grados, ¿cierto? Más X será igual a 65 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, ¿cierto? Despejamos X en ese caso y nos queda 65 menos 25, ¿cierto? A ver, profe, si los cálculos no me fallan, X es 40. Sí, ¿cierto? Muy bien. En este caso, la respuesta es 40 grados. Muy bien. ¿Cierto? Sí, ¿se entiende? Ya está. Muy bien. Ahora, el siguiente ejercicio, ¿cierto? El número 9. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuánto sería el resultado del ejercicio número 9? Como ya tomaron sus apuntes, ¿cierto? Ahora sí pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien. Vamos a ver. Listo, profesor. El siguiente desafío, por ejemplo, podemos afirmar todos juntos, ¿cierto? ¿Cuánto sería, por ejemplo, el resultado para el número 9? A ver, vamos a ver. Ahora sí, ¿cierto? En este caso sería, dice calcular la medida del ángulo ACB. ¿Ya? Muy
En este caso, a ver, ACB, ¿cierto? ACB. ¿Cuánto sería ACB? A ver, campeones y campeonas, ¿cierto? Vamos a llamarle X, ¿cierto? Ya está. Profesor, entonces AD, ¿cierto? Es bisectriz. AD es bisectriz, por lo tanto, allí será alfa y el otro ángulo es alfa, ¿cierto? Pero también nos da el dato de que AD es igual a DC, ¿cierto? AD es igual a DC. Por lo tanto, si estos valores, ¿cierto? Esos dos lados tienen la misma medida, entonces alfa es X, ¿cierto? Ya está. Muy bien. A ver, borramos alfa. Entonces, miren, como sabemos que alfa y X son iguales, vamos a escribirlo X y X allí, ¿cierto? Entonces sería X y X. Muy bien. Ahora, ¿cierto? Decimos 2x más 84, obtenemos 180, ¿cierto? Ya, entonces allí sería 180 grados. Muy bien. ¿Cuánto es la respuesta? En este caso, ¿cierto? 3x, el 84, pasamos a restar. Ya, muy bien. Y nos queda esa expresión, ¿sí? En ese caso sería, profesor, ¿cierto? ¿Cuánto? 96 grados. Muy bien. Al 3, ¿cierto, profe? Lo pasamos a dividir. Ya está. Y nos queda 32. Muy bien. La respuesta es 32. ¿Listo? Muy bien, campeones y campeonas, ya saben, ¿cierto? Se vienen más clasecitas. Si aún no estás en el grupo, ¿cierto? Puedes incluirte en el grupo, me puedes enviar un mensajito, ¿cierto? Allí ya estoy preparando más clases para todos ustedes. Muy bien. ¿Listo, campeones y campeonas? Muy bien. Nos vemos la siguiente clase, ¿cierto? Mañana tenemos clase, así que no se preocupen, ¿cierto? Que vamos a seguir con más clasecitas. 11 de la mañana, ¿cierto? O puede ser un poquito antes también, así que ya lo saben. Muy bien.